Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es moussaka. Hoy una receta tradicional de la cocina griega que tengo que decir que está buenísima. ¿Queréis ver cómo se ha preparado? Pues nos ponemos manos a la obra. Y para esta receta vamos a necesitar carne picada, también conocida como carne molida. Por ejemplo, yo en esta voy a utilizar dos pechugas de pavo, que las he pesado para que os hagáis una idea y pesan 690 gramos, y dos pechugas de pollo que también las he pesado y pesan las dos 780 gramos. Ahora, la carne la podéis cambiar por la que más os guste a vosotros, como por ejemplo puede ser cordero o ternera. Yo la voy a picar aquí en casa a mano, pero perfectamente podéis comprar la carne ya picada y este paso saltarlo. Ahora también, cuando utilizo este tipo de máquina me preguntáis dónde la he comprado. Abajo en la cajita de descripción y en el primer comentario os voy a dejar el enlace de las máquinas estas de picar carne, que son más bien económicas, no son muy caras. Cortamos la segunda pechuga de pavo, picamos, pero ya os digo, si queréis saltaros este cachito, la compramos ya picada y listo. Cortamos también las pechugas de pollo. Vamos con la segunda. Y una vez ya las tenemos, ahora le voy a dar un puntito más de sabor a esta carne. La receta original no lo lleva, pero para mi parecer le va ideal. Entonces es adobar un poquito la carne, nada ligeramente, y dejarla adobar según vamos preparando la musaca. No necesita mucho tiempo. Vamos a necesitar 2 o 3 dientes de ajo. Como estáis viendo, yo voy a utilizar 3 dientes de ajo, pero los voy a rallar. Ahora, que queremos cambiarlo por ajo granulado, perfectamente lo podéis hacer con una cucharadita o media cucharada. Eso va a ser un poquito a nuestro gusto. Una vez hemos rallado el ajo, ahora a continuación vamos a añadir una cucharada, mejor dicho, de perejil. Sal a nuestro gusto. Y lo mismo con la pimienta negra molida. La vamos a añadir a nuestro gusto. Una vez lo tenemos, vamos a mezclar muy bien. Y cuando ya lo tenemos bien mezclado, la vamos a reservar mientras que preparamos nuestra moussaka. Nada, no va a necesitar mucho. Entonces reservamos porque ahora a continuación vamos a picar en rodajas dos berenjenas. Pero antes me gusta dejarlas un poquito en reposo en agua a temperatura ambiente o agua fría. La mía es según ha salido del grifo. Entonces, a temperatura ambiente añadimos media cucharada de sal para que le ayude a sacar el amargor de la berenjena. Y en los comentarios me preguntáis que hay berenjenas que no son amargas. Si, por ejemplo, no estáis acostumbradas a quitarle el amargor de la berenjena y os gusta así, perfectamente lo podéis hacer como a vosotros os guste y este paso os lo podéis saltar. A mí es que me gusta quitarle antes un poquito, con unos 15 o 20 minutos, el amargor a la berenjena. Vais a notar la diferencia del agua, que ahora está clarita y luego os la voy a mostrar. Entonces cubrimos con el agua la berenjena, le voy a añadir un poquito más para que quede totalmente cubiertas y una vez ya las tenemos, reservamos. Porque ahora a continuación vamos a picar 4 patatas. Las patatas las tengo crudas. Y en la receta original la patata ahora en este momento se cortaría en rodajas y se freiría. Pero yo para bajarle un poquito las calorías no las voy a freír, las voy a ir preparando en el horno. Entonces en este caso podéis freír las patatas o como yo que lo voy a ir preparando en el horno. Añadimos también una cebolla cortada en juliana y pimienta negra molida, como siempre os digo, a nuestro gusto. Lo mismo con la sal. Y ahora vamos a elegir media cucharada para añadirle un toquecito de sabor. Y el sabor que vamos a añadir es media cucharada de orégano.
También vamos a añadir media cucharada de ajo granulado. Y por último vamos a añadir 2 cucharadas de aceite de oliva, que perfectamente lo podéis cambiar por el aceite o grasa que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa. Añadimos la segunda. Y ahora ya tan fácil como mezclar. Cogemos una fuente apta para horno y las vamos a colocar un poquito así por la base de la bandeja. Y lo tenemos listo. Nos lo llevamos al horno. Horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante 20 minutos. Muy fácil, ¿a que sí? Me la llevo al horno. Una vez ha transcurrido el tiempo, mirar el agua. ¿Veis que ha cambiado el color del agua? Pues ese es el amargor que ha soltado la berenjena. Entonces ahora lo que vamos a hacer es quitarle ese agua, la vamos a escurrir bien y ahora vamos a darle otro toquecito de sabor a nuestra berenjena, pero esta vez con una cucharadita. Le vamos a añadir una cucharadita de ajo granulado. Y en este momento a la berenjena yo no le voy a añadir sal. ¿Por qué? Porque le he añadido esa sal al agua y la berenjena es una esponja, entonces ha absorbido esa sal y no es necesario en este momento añadirle sal. Pero si quisierais darle un toquecito de sal a la berenjena, perfectamente lo podéis hacer. Una cucharadita de orégano, pimienta negra molida, como siempre os digo, a nuestro gusto, y ya mezclamos un poquito, porque tenemos que añadir de nuevo otras 2 cucharadas de aceite de oliva. Lo tenemos, volvemos a mezclar y en este momento que no queremos hacerlo al horno, pues las berenjenas las tendremos que hacer sin añadirle el aceite ni nada a la plancha o frita. Yo como lo voy a hacer todo en el horno, ahora voy a colocar esas rodajas de berenjena que las tengo crudas tal y como habéis visto, las voy a ir colocando por encima de la patata. Así, y ahora de nuevo me lo llevo al horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante otros 20 minutos. Transcurrido el tiempo, vamos a cortar en rodajas un calabacín. Voy a cortar las puntas y en este caso, si quisierais perfectamente podéis pelar el calabacín. Yo en este caso voy a utilizar su piel, lo tengo limpito como estáis viendo, cortamos en rodajas no muy gruesas. Y volvemos a repetir la misma operación. Vamos a añadir pimienta negra molida a nuestro gusto. Y en este caso pues haríamos lo mismo. Si queremos hacerlo a la plancha o frito el calabacín, pues en este momento iríamos friendo el calabacín o lo iríamos preparando a la plancha. Yo lo voy a hacer en el horno, entonces añadimos una cucharadita de ajo granulado, una cucharadita de orégano y otras 2 cucharadas de aceite de oliva. Mezclamos, ¡ay! Se me olvidaba la sal, añadimos sal y ahora sí vamos a mezclar. Cuando ya lo tenemos bien mezclado, volvemos a repetir la misma operación. Mirad qué colorcito y qué olorcito va soltando ya esta receta. Impresionante, ya sí me la comería, vamos, está. Vamos a colocar la base de calabacín encima de la berenjena. Y de nuevo me lo llevo al horno, horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo, pero esta vez vamos a tenerlo durante 10 minutos. Y si por ejemplo os preguntáis, mi horno no tiene calor arriba y abajo, no pasa nada. Si tiene calor abajo, seguiría los mismos grados y el mismo tiempo. Ahora a continuación colocamos una sartén en el fuego, añadimos aceite de oliva como aproximadamente unas 2 cucharadas y añadimos de 1 a 2 dientes de ajo.
Yo he añadido 2 dientes de ajo porque, como sabéis, me encanta el sabor del ajo. Lo vamos a dorar ligeramente. Y a continuación añadimos una cebolla. Mezclamos un poquito porque no quiero que se me siga cocinando el ajo, y ahora en este momento le damos un toquecito de sal. ¿Para qué? Para que la cebolla suelte antes su agua y el pochado sea un poquito más rápido. Una vez vemos que la cebolla ya está así transparente, que está blandita, es el momento de añadir nuestra carne. Cocinamos. Y cuando ya la tenemos bien cocinada, ahora a continuación vamos a añadir 120 gramos de tomate. El tomate, el que a nosotros más nos guste, el que viene triturado, el que viene en salsa, el tomate frito, nada, el que más os gusta a vosotros. Mezclamos, y una vez hemos mezclado, así como estáis viendo ligeramente, añadimos también un tomate natural cortado en trocitos. Volvemos a mezclar, cocinamos aproximadamente unos 5 minutos y transcurrido ese tiempo, mirad qué pintita. Vamos a probar por si tuviéramos que rectificar de algún ingrediente. ¡Wow! Esto está brutal. Buenísimo. Nosotros ya lo tenemos y ahora vamos a preparar una salsa bechamel bien fácil y bien rápida. Vamos a colocar otra sartén en el fuego, vamos a añadir 100 gramos de mantequilla, y si hemos añadido 100 gramos de mantequilla tenemos que añadir la misma cantidad en harina. Fundimos esa mantequilla, añadimos los 100 gramos de harina y ahora cocinamos muy bien esa harina. Transcurrido aproximadamente unos 5 minutos, que ya vemos que nuestra harina está bien cocinada, ahora en este momento siempre se suele echar en la leche, pero os recomiendo que lo echéis en este momento porque va a potenciar un poquito más su sabor. Añadimos pimienta negra molida, como siempre os digo, a nuestro gusto, lo mismo con la sal. Y también ahora le vamos a añadir, nada, como aproximadamente media cucharadita de nuez moscada. Vamos a cocinarla, nada, un poquito. Y una vez ya la tenemos cocinada, vamos a añadir 800 mililitros de leche. La leche que yo estoy utilizando es leche entera, pero perfectamente la podéis cambiar por la leche que vosotros estéis acostumbrados a tomar en casa. Desnatada, sin lactosa, y si quisierais cambiarlo por bebida vegetal, perfectamente lo podéis hacer. Una vez ya tenemos nuestra salsa bechamel hecha, añadimos 120 gramos de queso rallado, el queso el que más os gusta a vosotros. Fundimos, y una vez ya lo tenemos fundido, ahora a continuación, fuera del fuego, le vamos a añadir 3 yemas de huevo. Las rompemos un poquito. La añadimos y rápidamente, para que no se nos cuaje, ya que la salsa bechamel está muy caliente, mezclamos rápidamente. Y cuando ya la tenemos bien mezclada, ahora lo que vamos a hacer es coger nuestro relleno, y al relleno le vamos a añadir un poquito de salsa bechamel para que nuestro relleno nos quede más jugoso. Añado aproximadamente unas 4 o 3 cucharadas, mezclo un poquito y voy viendo. Si veo que quiero que quede un poquito más jugoso, le añado un poquito más, ¿veis? Necesita un poquito más, le añado un poquito más de salsa bechamel para que luego quede el bocado bien jugosito. Y cuando ya lo tenemos, vamos a montar y terminar nuestra musaca. El calabacín ya está cocinado, añadimos nuestra carne, repartimos y colocamos intentando de que quede la misma cantidad por todos los lados, y una vez ya la tenemos vamos a añadir nuestra salsa bechamel. Colocamos, haciendo ahí una capita. Y de nuevo vamos a añadir el queso rallado, el que a vosotros más os guste. Por ejemplo, yo estoy utilizando un queso mozzarella porque es que me encanta.
Cuando ya lo tenemos, ahora nos lo llevamos al horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo y va a estar aproximadamente unos 20 minutos. Nada, que le dé tiempo a cocinarse la yema como quien dice y listo. Y aquí ya lo tenemos, 20 minutos justo lo he tenido dentro del horno. Y no me digáis que no es una maravilla. Esto es impresionante, es un recetón. Madre mía, qué receta tiene la cocina griega. Impresionante, de verdad. Un bocado, pues cargado de sabor, vamos, por todos los lados, por los 7 costados. Cortamos para que veáis cómo queda el corte por dentro. Y estas raciones que os he dado, los ingredientes que os he dado, perfectamente vale para 8 o 10 personas, 10 comensales. Cortamos así, aproximadamente, para que veáis cómo queda el bocado y el corte por dentro. Pero ya os digo yo que esto es una maravilla. Receta que va dedicada a todos los griegos y a todos vosotros. Despegamos de aquí un poquito para sacarlo bien. Primero voy a sacar esta porción que es la que peor sale la primera y luego voy a sacar la otra para que se vea aún mejor. Mirad, sacamos esta. Ahí, subimos. Esta es la primera. Me ayuda así con el cuchillo para que no se desmonte mucho. Y os enseño la otra que lo vais a ver aún mejor. Mirad. Mirad qué maravilla. No me digáis que no. Esto es para babear desde el principio hasta el final. Mirad qué corte, qué jugosidad. Hemos bajado un poquito las calorías si las hacemos en el horno. Ahora que lo queremos hacer frito o a la plancha, perfectamente lo podéis hacer. Buah, buah, buah. Esto lo acompañamos con una ensalada y es que tenemos un plato único perfecto. Vamos a coger un poquito para probar. ¡Madre mía! Esto está buenísimo. Una de mis recetas preferidas, sí o sí, la patata, como habéis visto, parece mantequilla. Nada, una receta que sí o sí os animo a que hagáis en casa, porque es que segurísimo, segurísimo que os va a encantar. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.